En la historia de la Iglesia Católica, pocas figuras se destacan tan profundamente como San Carlos Borromeo, conocido por su inquebrantable compromiso con la Reforma. Nacido en la nobleza, no eligió el camino de la riqueza y la comodidad, sino uno de servicio, fe y dedicación al pueblo de Dios. Su viaje es de intensa devoción, ya que se convirtió en una fuerza impulsora detrás del Concilio de Trento, un movimiento de reforma monumental. La vida de Borromeo dice mucho sobre el coraje, la humildad y la pasión por la integridad moral, lo que lo convierte en un verdadero pilar de la Iglesia. Durante la época de Borromeo, la Iglesia Católica enfrentó una crisis de corrupción, decadencia moral y división que dejó a muchos desilusionados. En medio de esta agitación, Borromeo se mantuvo firme en su llamado, impulsando cambios esenciales que ayudarían a guiar a la Iglesia de regreso a sus enseñanzas fundamentales. Su trabajo no fue meramente administrativo, fue espiritualmente transformador, ya que buscó inspirar una nueva era de fe y devoción. En una era de complacencia, las acciones de Borromeo reavivaron la pasión por la santidad y la rendición de cuentas, recordando a la Iglesia su misión de servir a Dios y a su pueblo. La influencia de Borromeo llegó mucho más allá de su vida, ya que las reformas que encabezó remodelaron las prácticas, la educación y las normas morales de la Iglesia. Su legado continúa inspirando a la Iglesia Católica hasta el día de hoy, recordando a los creyentes el poder del verdadero liderazgo impulsado por la fe. A través de sus incansables esfuerzos y sacrificios, Borromeo ejemplifica lo que significa vivir con propósito, visión y un compromiso inquebrantable con Dios. Carlos Borromeo, nacido en el seno de la influyente y acomodada familia Borromeo de Milán, parecía destinado a una vida de comodidad y prestigio. Desde muy joven tuvo acceso a una excelente educación y a las mejores oportunidades, estudiando tanto teología como derecho con la expectativa de ocupar un puesto de importante autoridad. Su camino hacia la influencia fue rápido, ya que su tío, el Papa Pío IV, lo nombró cardenal cuando Carlos todavía tenía poco más de 20 años. Este nombramiento colocó a Borromeo en una de las posiciones más poderosas dentro de la Iglesia Católica, dándole autoridad y responsabilidades que fácilmente podrían haberle permitido disfrutar de los lujos de su estatus. Sin embargo, la vida de Carlos Borromeo tomó un rumbo profundamente diferente al que se podría haber esperado. A pesar de los privilegios que conllevaba su noble nacimiento y su alto cargo, Borromeo sentía un llamado más elevado, un profundo sentido de propósito y deber que iba más allá del poder mundano o la comodidad personal. En lugar de abrazar los privilegios de su posición, eligió una vida marcada por la humildad y la abnegación, rechazando conscientemente el estilo de vida opulento que podría haber sido el suyo. En cambio, dirigió su atención hacia la reforma de la Iglesia, reconociendo la necesidad generalizada de renovación espiritual e integridad entre el clero y los laicos por igual. El sentido de responsabilidad de Borromeo hacia la Iglesia y su pueblo moldeó cada aspecto de su trabajo. En lugar de utilizar su influencia para beneficio personal, la aprovechó para servir a los demás. Estaba profundamente consciente de la corrupción y la laxitud dentro del clero en ese momento, y vio de primera mano cómo esto debilitaba la autoridad moral de la Iglesia. Impulsado por el deseo de restaurar la Iglesia a un lugar de integridad y liderazgo espiritual, invirtió considerable energía en la reforma del clero. Creía que un clero educado y disciplinado espiritualmente era esencial para una Iglesia vibrante que realmente pudiera servir a su pueblo. Con ese fin, estableció seminarios e implementó normas estrictas de educación, oración y disciplina moral entre los sacerdotes, creyendo que debían encarnar las enseñanzas que predicaban. La dedicación de Borromeo al servicio fue mucho más allá de la reforma del clero. También sintió una profunda responsabilidad de cuidar de los pobres y marginados. Con frecuencia, utilizaba sus recursos personales para ayudar a los necesitados, asegurándose de que su riqueza sirviera a un propósito mayor que su propia comodidad. Su caridad no se limitó a actos ocasionales de generosidad, era una parte fundamental de su misión.
Para Borromeo, servir a los pobres era un reflejo directo de su fe y un testimonio de los valores que creía que debía encarnar la Iglesia. Creía que la Iglesia debería ser un refugio para los vulnerables y una fuerza para la justicia social, predicando con el ejemplo tanto de palabra como de obra. Su humildad y disciplina lo diferenciaron de muchos de sus contemporáneos, quienes veían los cargos en la Iglesia como oportunidades de riqueza e influencia. Borromeo adoptó una vida de austeridad personal, dando ejemplo de lo que significaba vivir una vida de servicio y sacrificio. Practicó lo que predicaba, modelando la disciplina que esperaba de los demás viviendo modestamente, ayunando y dedicándose a la oración. Este compromiso personal lo convirtió en una figura respetada entre sus pares y una inspiración para los fieles. La vida de Borromeo demostró que el verdadero liderazgo dentro de la Iglesia significaba anteponer la voluntad de Dios y el bienestar de los demás a uno mismo. Una lección que dejó un impacto duradero en la Iglesia Católica. El legado de Charles Borromeo es de transformación e integridad. Al optar por resistir las comodidades y los excesos que estaban a su alcance, pudo reenfocar a la Iglesia en su misión de servir a Dios y a su pueblo. Su vida y obra muestran cómo la fe, la humildad y el compromiso de servicio pueden reformar las instituciones, elevar las comunidades e inspirar a las generaciones futuras. A través de sus acciones, Borromeo ejemplificó las virtudes de la compasión, la disciplina y la devoción desinteresada, dejando una marca indeleble en la Iglesia y estableciendo un estándar de liderazgo que continúa inspirando a los creyentes de todo el mundo. Su vida es un testimonio del poder de vivir con propósito, integridad y un profundo sentido de llamado que prioriza las necesidades de los demás y la gloria de Dios por encima del beneficio personal. El viaje de la vida de Carlos Borromeo es una profunda historia de transformación del privilegio al autosacrificio, donde cada decisión que tomó reflejó un compromiso más profundo con su fe y la misión de la Iglesia. Desde sus primeros años, Carlos poseyó una convicción interior que lo llevó a mirar más allá de las comodidades de su estatus noble y a buscar un camino que honrara a Dios por encima de todo. Aunque fácilmente podría haber adoptado un estilo de vida de lujo, eligió en cambio un camino de humildad, dedicándose a reformar una iglesia que necesitaba desesperadamente una renovación. Cuando era un joven cardenal, Carlos Borromeo enfrentó de inmediato la difícil tarea de abordar la corrupción generalizada y la complacencia dentro de la Iglesia. Su posición le permitió acceder a los círculos más poderosos, pero no lo utilizó para su avance personal. En cambio, trabajó incansablemente para restaurar la integridad de la institución. Predicó con el ejemplo, estableciendo un alto estándar moral para sí mismo y esperaba lo mismo de quienes lo rodeaban. Borromeo entendió que la verdadera reforma solo podía venir desde adentro y que la renovación de la Iglesia dependía de la sinceridad y la disciplina espiritual de sus líderes. Su voluntad de responsabilizar al clero y exigir excelencia mostró su compromiso inquebrantable con la verdad de Dios y con el pueblo al que servía la Iglesia. Una de las reformas clave de Borromeo fue el establecimiento de seminarios para educar adecuadamente y formar espiritualmente a los futuros sacerdotes. Creía que un clero bien preparado era la base de una iglesia sana. En una época en la que algunos clérigos carecían de una educación adecuada y de una comprensión de su fe, la insistencia de Borromeo en una formación rigurosa fue revolucionaria. Jugó un papel decisivo en la estandarización de la educación teológica que equiparía a los sacerdotes no solo con el conocimiento, sino también con la fuerza moral y espiritual para liderar sus congregaciones. Su enfoque en la educación se extendió también a los laicos. Alentó a los fieles a profundizar su comprensión de la doctrina y las escrituras, fomentando una comunidad de creyentes más comprometida e informada. Durante la grave plaga que azotó Milán, el compromiso de Borromeo con su pueblo quizás quedó demostrado de manera más visible. Corriendo un gran riesgo personal, decidió permanecer entre la gente, atendiendo a los enfermos, organizando esfuerzos de socorro e incluso vendiendo sus propias pertenencias para proporcionar alimentos y medicinas. Este periodo de intensas dificultades reveló su compasión y dedicación,
mientras caminaba junto a los afligidos en lugar de buscar refugio en otro lugar. Para el pueblo de Milán, sus acciones durante la plaga fueron más que simples actos de caridad. Fueron un testimonio profundo del amor y el coraje que inspira la verdadera fe. Su disposición a arriesgar su propia vida por el bienestar de los demás dejó una impresión duradera en su comunidad, que vio en él a un líder que genuinamente se preocupaba por su sufrimiento. Además, Borromeo era profundamente consciente de que la eficacia de sus reformas dependería de una atención pastoral coherente y compasiva. Visitaba parroquias con regularidad, incluso en zonas remotas, asegurándose de que los sacerdotes cumplieran con los estándares que él había establecido y de que los feligreses se sintieran apoyados espiritualmente. A través de estas visitas, mantuvo una conexión personal con la gente, comprendiendo sus luchas y ofreciéndoles orientación y aliento. El enfoque pastoral de Borromeo demostró que la reforma no se trataba simplemente de hacer cumplir las reglas, sino de construir una iglesia espiritualmente vibrante, donde cada miembro se sintiera valorado y escuchado. En la redacción del Catecismo del Concilio de Trento, Borromeo proporcionó a la iglesia un recurso que aclaró sus enseñanzas e hizo que la doctrina fuera accesible tanto al clero como a los laicos. Este catecismo fue fundamental para unificar el mensaje de la Iglesia, especialmente durante una época de división y confusión religiosa. Al garantizar que todos, desde los sacerdotes hasta los creyentes comunes, tuvieran una comprensión clara de las creencias católicas, Borromeo fortaleció los cimientos de la Iglesia, fomentando un sentido de unidad e identidad que perduraría por generaciones. La vida de Charles Borromeo sirve como un poderoso recordatorio de que la verdadera grandeza reside en el servicio y el sacrificio. Su fe inquebrantable, combinada con su compromiso con la justicia y la compasión, lo convirtieron no solo en un reformador, sino también en un modelo de discipulado cristiano. Su legado es un llamado a todos los creyentes a vivir su fe con integridad, a utilizar sus talentos y recursos para el bien común y a permanecer firmes en la búsqueda de la verdad, sin importar el costo. El ejemplo de Borromeo anima a las personas a luchar por una vida que refleje el amor de Dios, a servir con humildad y a buscar formas de llevar sanación y esperanza a sus comunidades. Su vida nos enseña que la reforma y la renovación comienzan con el coraje de mirar hacia adentro, abordar nuestras propias debilidades y vivir con un propósito y una dedicación que toquen las vidas de los demás de manera profunda. Como una de las figuras más impactantes del Concilio de Trento, el papel de San Carlos Borromeo en la configuración de la agenda de reforma de la Iglesia fue a la vez visionario e integral. El Concilio de Trento, convocado en respuesta a los desafíos planteados por la Reforma protestante, tenía como objetivo abordar la corrupción interna, reafirmar la doctrina católica y restaurar la autoridad moral de la Iglesia. Borromeo, profundamente comprometido con estos objetivos, reconoció que una reforma genuina requería no solo cambios estructurales, sino también una profunda renovación de la fe y la disciplina tanto dentro del clero como de los laicos. Borromeo entendió que un clero educado y con una base espiritual era crucial para hacer avanzar a la Iglesia. Vio que la corrupción clerical generalizada y la falta de conocimiento teológico habían debilitado la capacidad de la Iglesia para inspirar y guiar a los fieles. Para contrarrestar esto, abogó por una educación rigurosa y una disciplina moral entre el clero, estableciendo un estándar de responsabilidad y devoción. Propuso reformas que incluían el establecimiento de seminarios para proporcionar una formación teológica estructurada, asegurando que los sacerdotes estuvieran bien preparados no solo en la doctrina, sino también en el cuidado pastoral. Para Borromeo, el clero debería encarnar las virtudes que predicaba y llevar una vida que fuera ejemplo para sus congregaciones. Además de reformar la educación clerical, Borromeo enfatizó la necesidad de prácticas de adoración estandarizadas. Creía que una liturgia unificada fortalecería la identidad de la Iglesia y fomentaría un sentido de fe comunitaria entre los creyentes. Al promover la coherencia en el culto en todas las parroquias, su objetivo era crear una experiencia cohesiva para los católicos,
independientemente de dónde asistieran a misa. Esta estandarización reforzó la universalidad de la Iglesia y ayudó a profundizar la vida espiritual de los fieles al fundamentarlos en rituales y oraciones familiares. Otro aspecto crítico del trabajo de Borromeo fue su énfasis en la importancia de las Escrituras y el fortalecimiento de la doctrina católica. Reconoció que una comprensión clara de la doctrina era esencial para defender las enseñanzas de la Iglesia y prevenir mayores divisiones. El Concilio de Trento afirmó la importancia de las Escrituras y la tradición como fuentes de autoridad, y Borromeo desempeñó un papel clave a la hora de garantizar que estas enseñanzas estuvieran claramente articuladas y accesibles. Contribuyó a la redacción del Catecismo del Concilio de Trento, un documento que describía sistemáticamente las creencias católicas y servía como recurso fundamental tanto para el clero como para los laicos. Este catecismo no solo aclaró puntos teológicos complejos, sino que también proporcionó una herramienta para la educación religiosa, ayudando a unificar y fortalecer la fe de los creyentes. Las reformas de Borromeo se extendieron más allá del clero y la doctrina para impactar también la vida diaria de los laicos. Animó a los laicos a profundizar la comprensión de su fe, instándolos a vivir una vida marcada por la integridad, la humildad y la devoción. A través de sus visitas pastorales, promovió la idea de que la santidad y la virtud no estaban reservadas únicamente al clero, sino que eran alcanzables y necesarias para todos los creyentes. Al fomentar una cultura de devoción entre los laicos, Borromeo pretendía renovar la Iglesia desde sus cimientos, capacitando a los católicos comunes y corrientes para que fueran participantes activos en la fe. Además, Borromeo no tenía miedo de afrontar los problemas directamente. Su dedicación a la reforma fue inquebrantable, incluso frente a la oposición. Aplicó estrictas medidas disciplinarias para el clero que no cumplía con los estándares morales y educativos que él defendía, reconociendo que restaurar la integridad requería responsabilidad. Si bien sus medidas a veces encontraron resistencia, su firmeza en defender estas normas reforzó su compromiso con una Iglesia que viviera sus valores. A través de su trabajo transformador, Carlos Borromeo ayudó a dar forma a una Iglesia católica renovada que surgió del Concilio de Trento más unida y resiliente. Su influencia fue más allá de la política. Inspiró un movimiento de avivamiento espiritual que animó a los creyentes a luchar por la santidad personal y la responsabilidad comunitaria. Su legado de educación, disciplina moral y compromiso de servicio continúa resonando dentro de la Iglesia, lo que refleja su creencia de que la verdadera reforma debe estar arraigada en el amor a Dios y el compromiso de vivir sus enseñanzas. En cada aspecto de sus esfuerzos de reforma, Borromeo vio una oportunidad para guiar a la Iglesia de regreso a un camino de integridad espiritual y fe comunitaria. El trabajo de su vida sirve como un poderoso ejemplo de cómo personas dedicadas pueden impulsar cambios profundos, impactando no solo su contexto inmediato, sino también moldeando a las generaciones futuras. A través de su incansable dedicación, Borromeo se convirtió en un faro de esperanza y un modelo para quienes buscan liderar con humildad, resiliencia y fe inquebrantable. Su visión y determinación sentaron las bases para una Iglesia más fiel y disciplinada, dejando un legado indeleble que continúa inspirando a los católicos de todo el mundo a vivir con convicción, propósito y un corazón centrado en Dios. Para comprender plenamente la profundidad de la influencia de Carlos Borromeo en el Concilio de Trento, es esencial considerar cómo sus reformas afectaron no solo a la jerarquía de la Iglesia, sino también a todos los estratos de la comunidad católica. El enfoque de Borromeo estaba profundamente arraigado en la creencia de que una reforma auténtica debe abordar la vida espiritual de toda la Iglesia, comenzando desde las posiciones más influyentes hasta llegar a cada creyente individual. Sus reformas fueron más allá de meros cambios de políticas. Fueron guiados por la visión de una Iglesia que pudiera encarnar las enseñanzas de Cristo e inspirar a los creyentes a vivir con devoción, humildad e integridad. El compromiso de Borromeo de remodelar el marco educativo de la Iglesia sentó un precedente que perduraría durante siglos. Al establecer seminarios, creó un camino estructurado para la formación del clero,
asegurando que los futuros sacerdotes no solo tuvieran educación teológica, sino también conocimientos en cuidado pastoral y ética. Borromeo entendió que los sacerdotes servían como base del alcance y la influencia de la Iglesia en la sociedad, y consideraba que su papel era fundamental para guiar a los fieles. Esta reforma no se trataba solo de aprendizaje académico. Se trataba de inculcar en el clero una comprensión más profunda de su llamado como pastores del pueblo. Puso un fuerte énfasis en desarrollar su carácter, lo que requirió un compromiso con la oración, la humildad y la autodisciplina que los prepararía para servir tanto con conocimiento como con compasión. La liturgia estandarizada que Borromeo promovió fue otro pilar de su agenda de reformas. Al crear uniformidad en el culto, buscó unir a los católicos en una experiencia de fe compartida que trascendía las diferencias regionales. Este enfoque en la unidad en el culto subrayó su visión de una iglesia universal, donde la belleza y el misterio de la misa pudieran experimentarse con reverencia y coherencia. Borromeo creía que la liturgia uniforme no solo fortaleció el sentido de pertenencia dentro de la iglesia, sino que también enriqueció la vida espiritual de los creyentes, fomentando una comunidad unida por la oración, el ritual y la tradición comunes. Creía que esta unidad permitiría a la Iglesia presentar un testimonio cohesivo y poderoso al mundo, inspirando confianza entre los católicos y fortaleciendo la posición de la Iglesia durante una época de gran agitación religiosa. La dedicación de Borromeo a mejorar la vida espiritual de los laicos fue quizás una de sus contribuciones más progresistas. Animó activamente a los creyentes comunes y corrientes a participar en su camino de fe, enseñando que la santidad era accesible a todos, no solo al clero o a aquellos en la vida religiosa. Sus esfuerzos catequéticos, incluido su trabajo sobre el Catecismo del Concilio de Trento, proporcionó un recurso claro y accesible que expuso las enseñanzas católicas de una manera que cualquiera pudiera entender. Esta accesibilidad a la doctrina permitió a los laicos profundizar su comprensión de la fe, practicarla conscientemente en su vida diaria y convertirse en participantes activos en la renovación espiritual de la Iglesia. Borromeo creía que un laicado bien informado estaría mejor equipado para afrontar los desafíos de su tiempo y desempeñaría un papel esencial en la construcción de una Iglesia más fuerte y resiliente. El trabajo del Consejo, guiado por los principios de Borromeo, abordó desafíos tanto internos como externos. Internamente, la Iglesia Católica había enfrentado críticas por la percepción de laxitud entre sus líderes y la acumulación de riqueza que contrastaba con su misión. Externamente, la Reforma Protestante planteó un desafío formidable, cuestionando y divergiendo de las doctrinas establecidas. El papel de Borromeo en el Consejo implicó responder a estas presiones no con una actitud defensiva, sino con una genuina introspección y reforma. Al clarificar la doctrina, renovar las normas éticas y fortalecer la educación del clero, trabajó para restaurar la autoridad moral de la Iglesia y garantizar que sus enseñanzas resonaran claramente entre los fieles. A lo largo de este periodo, las acciones de Borromeo demostraron que no era una figura contenta con reformas superficiales. Tenía un interés personal en garantizar que los cambios se implementaran de manera efectiva. Por ejemplo, viajó personalmente a varias diócesis, haciendo cumplir los decretos del concilio y asegurándose de que el clero local se adhiriera a las nuevas normas. Su voluntad de enfrentar la resistencia, incluso cuando ponía en riesgo su propia seguridad, demostró su compromiso de ver que la reforma echara raíces. Las inspecciones que Borromeo hacía de las iglesias, seminarios y parroquias locales iban más allá de la supervisión burocrática. Representaban su creencia de que la verdadera reforma era un proceso que requería dedicación y coraje constantes por parte de toda la comunidad de la Iglesia. En su devoción por la reforma y su compasión por los que sufren, Charles Borromeo ejemplificó un modelo de liderazgo que era a la vez riguroso y compasivo. Su legado no solo se recuerda en cambios de políticas o avances institucionales, sino también en la transformación de innumerables vidas. La visión de Borromeo para la Iglesia era aquella en la que cada creyente era valorado, cada sacerdote estaba preparado
y cada acto de adoración tenía significado. Una visión que llamaba a la Iglesia Católica a alcanzar estándares más altos de fidelidad y servicio. Hoy en día, la labor de Carlos Borromeo en el Concilio de Trento se considera un hito en la historia de la Iglesia, que puso en marcha reformas que fortalecieron la identidad católica y equiparon a la Iglesia para afrontar la era moderna con claridad y unidad. Su vida nos recuerda que la verdadera reforma es tanto práctica como espiritual y requiere un cambio estructural, así como un compromiso profundo para vivir la propia fe con valentía e integridad. A través de sus reformas, Borromeo demostró que la Iglesia podía efectivamente renovarse desde dentro, guiada por la fe, la dedicación y el deseo de servir a Dios por encima de todo. Su legado continúa inspirando a líderes y laicos por igual, sirviendo como testimonio del poder de una fe firme y una visión arraigada en el amor y las enseñanzas de Cristo. Uno de los actos de servicio más definitorios e inolvidables de San Carlos Borromeo se produjo durante el estallido de la plaga que asoló Milán en 1576. Ante la amenaza de infección y muerte generalizada, muchas personas con recursos, incluidos otros líderes, huyeron de la ciudad para protegerse. Sin embargo, Borromeo eligió un camino diferente, uno que marcaría su legado para siempre. En lugar de buscar seguridad, permaneció en Milán, aceptando su deber de pastor del pueblo, especialmente de los más afectados por la crisis. Su decisión de quedarse fue impulsada por un compromiso inquebrantable con su papel como obispo, demostrando un nivel de valentía y sacrificio que dejaría una impresión duradera en la ciudad y su gente. A medida que la plaga empeoraba, Milán se sumió en el miedo y el sufrimiento, y innumerables familias se quedaron sin comida, atención ni apoyo. Borromeo comprendió rápidamente que su papel exigía más que palabras de aliento. Requirió una intervención activa y compasiva. Organizó una respuesta a gran escala para brindar ayuda a los que sufrían, utilizando sus recursos personales y la riqueza de la Iglesia para comprar alimentos, medicinas y suministros esenciales para los enfermos y sus familias. Borromeo, reconociendo la importancia del apoyo moral y espiritual, visitaba con frecuencia hospitales y zonas asoladas por la plaga, consolando a los enfermos y orando por ellos, a menudo corriendo un gran riesgo personal. Su presencia entre los enfermos fue una poderosa declaración de solidaridad, mostrando que no los abandonaría en el momento de mayor necesidad. La respuesta de Borromeo a la plaga no se basó solo en brindar atención física, sino también en abordar la desesperación espiritual que asolaba la ciudad. Organizó oraciones públicas, procesiones y servicios de penitencia, buscando elevar el espíritu de la gente y acercarlos a Dios. Creía que la oración y el arrepentimiento colectivos podrían traer consuelo y sanación a una ciudad en crisis. Estas reuniones públicas, aunque poco convencionales durante una epidemia, ofrecieron a la gente una fuente de esperanza y un recordatorio de la presencia de Dios en medio del sufrimiento. El propio Borromeo participó en estos hechos, caminando descalzo por las calles de Milán con una soga al cuello en señal de penitencia y humildad, orando por la misericordia de Dios sobre la ciudad. A pesar del inmenso costo físico y emocional, el compromiso de Borromeo con su pueblo nunca flaqueó. Estableció hospitales improvisados y asignó sacerdotes para proporcionar los sacramentos a los enfermos, asegurando que aquellos que estaban próximos a la muerte pudieran recibir consuelo espiritual. Su organización de voluntarios y recursos mostró sus habilidades como líder y administrador, pero fue su empatía y voluntad de estar físicamente presente entre la gente lo que dejó un profundo impacto. En una época en la que el miedo llevó a muchos al aislamiento, los actos de servicio y compasión de Borromeo se convirtieron en un testimonio de su profundo amor por su congregación, reforzando su creencia de que el verdadero liderazgo es inseparable del servicio. Además de sus sacrificios personales, las acciones de Borromeo inspiraron a otros dentro de la Iglesia y entre los ciudadanos de Milán. Muchos sacerdotes, hermanos religiosos y voluntarios laicos se sintieron conmovidos por su ejemplo, uniendo sus esfuerzos para cuidar a los enfermos y moribundos. Su presencia firme y el coraje que demostró
influyeron en la ciudad en su conjunto, inculcando un sentido de unidad y resiliencia. El ejemplo de Borromeo llevó a otros a superar sus miedos y contribuir al bienestar colectivo de la ciudad, creando una red de atención que ayudó a muchos a sobrevivir a la devastación de la plaga. Después de que disminuyó la plaga, la dedicación de Borromeo durante esta crisis le valió el amor, el respeto y la admiración del pueblo de Milán. Habían sido testigos de un líder que no solo predicaba la compasión y la fe, sino que vivía plenamente estas virtudes, incluso frente al peligro personal. Su compromiso inquebrantable durante uno de los tiempos más oscuros de Milán solidificó su reputación como un verdadero siervo de Dios y dejó un legado indeleble en los corazones de las personas a las que sirvió. El recuerdo de su valentía y altruismo durante la plaga permanecería en Milán mucho después de su muerte, inspirando a generaciones a ver su fe como un llamado a la acción y la compasión, especialmente hacia los necesitados. En última instancia, la respuesta de Carlos Borromeo a la plaga ejemplifica la esencia misma del liderazgo de servicio. Su elección de priorizar el bienestar de su pueblo por encima de su propia seguridad, su uso de recursos para brindar apoyo material y espiritual y su presencia visible entre los que sufrían, fueron actos que trascendieron el deber. Encarnaron el poder transformador de la fe y demostraron que el verdadero discipulado exige sacrificio, humildad y una dedicación inquebrantable a los más vulnerables. Sus acciones durante la plaga se convirtieron en un poderoso testimonio del amor de Cristo, influyendo no solo en la Iglesia, sino también en la comprensión más amplia de lo que significa liderar con compasión y propósito. En su respuesta a la devastadora plaga, Carlos Borromeo demostró una profunda comprensión del papel de un líder espiritual en tiempos de crisis. Su decisión de permanecer en Milán, en lugar de buscar seguridad en otro lugar, se basó en su creencia de que el lugar de un obispo era con su pueblo, especialmente cuando estaban sufriendo. Esta elección no estaba exenta de riesgos, ya que la plaga era muy contagiosa y los que se quedaban a menudo sucumbían a la enfermedad. Sin embargo, Borromeo se mantuvo firme en su convicción y vio su presencia como un testimonio de su fe y un reflejo de la misión de la Iglesia de cuidar a los vulnerables. Sus acciones inspiraron una profunda confianza en su liderazgo, mostrando a la gente que valoraba sus vidas y su bienestar por encima de su propia comodidad y seguridad. La dedicación de Borromeo durante este tiempo fue más allá de los tradicionales actos de caridad. Estableció sistemas de ayuda que eran a la vez prácticos y espiritualmente edificantes. Organizó una red de voluntarios para distribuir alimentos, administrar atención médica y brindar consuelo a quienes estaban aislados o habían perdido a sus familiares. Al involucrar a otros en estos esfuerzos, Borromeo fomentó un sentido de resiliencia comunitaria, alentando a las personas a ayudarse unas a otras frente al miedo y la desesperación. Entendió que la unidad era esencial para sobrevivir a la crisis y trabajó incansablemente para unir a la gente, superar las divisiones y fomentar el apoyo mutuo. Un sello distintivo de la respuesta de Borromeo fue su compromiso de abordar las necesidades tanto físicas como espirituales del pueblo. Al reconocer que el miedo y el aislamiento estaban afectando su moral, organizó reuniones públicas donde la gente podía reunirse en oración a pesar del riesgo. Estas reuniones fueron una medida audaz que mostró su creencia en la importancia de la solidaridad espiritual en tiempos difíciles. El propio Borromeo encabezaba estas reuniones, a menudo descalzo y vestido con ropas sencillas, simbolizando su humildad y solidaridad con el pueblo. Su visible humildad y penitencia se convirtieron en una fuente de inspiración, recordando a la gente que no estaban solos en su sufrimiento y que su líder enfrentaba los mismos desafíos que ellos. El coraje y la compasión de Borromeo se extendieron más allá de la ayuda inmediata. Vio esta crisis como una oportunidad para fortalecer la fe y el carácter de su comunidad. Animó a su clero a aprovechar el tiempo para renovar su dedicación a sus responsabilidades espirituales, recordándoles su deber de servir incluso ante el peligro. A través de su ejemplo, revitalizó el compromiso del clero con sus funciones, animándolos a ser fuentes de fortaleza
y consuelo para sus feligreses. Su énfasis en el crecimiento espiritual tanto del clero como de los laicos durante la plaga reflejó su creencia de que incluso en el sufrimiento existe la oportunidad de acercarse a Dios y vivir las enseñanzas de Cristo. Como resultado, el liderazgo de Borromeo durante la plaga creó un legado que fue más allá de la crisis inmediata. Sus acciones ayudaron a remodelar la percepción de la Iglesia como una institución dedicada no solo a la doctrina, sino al servicio activo y la compasión por los que sufren. Este legado inspiró un renovado sentido de fe y confianza en la misión de la Iglesia, ya que el pueblo vio de primera mano que su obispo estaba dispuesto a sacrificarlo todo por su bienestar. El enfoque de Borromeo sobre el liderazgo durante la plaga se convirtió en un modelo para las generaciones futuras de clérigos y líderes laicos, mostrando que el verdadero liderazgo requiere tanto coraje como voluntad de compartir las cargas de los demás. En los años siguientes, el impacto de las acciones desinteresadas de Borromeo durante la plaga siguió resonando en Milán y más allá. Su inquebrantable dedicación a su gente, su enfoque innovador para brindar ayuda, y su enfoque en la renovación espiritual durante uno de los momentos más oscuros de la historia de la ciudad dejaron una impresión duradera en quienes lo presenciaron. Su legado sirve como un poderoso recordatorio de que la verdadera fe es inseparable de la compasión y que el liderazgo espiritual es más eficaz cuando se basa en la humildad y el compromiso activo de servir a los demás. La respuesta de Borromeo a la plaga demostró el poder transformador de un líder guiado por la fe, la compasión y un inquebrantable sentido del deber. Su legado continúa inspirando a quienes desempeñan funciones similares, animándolos a ver las crisis no como momentos para retirarse, sino como oportunidades para encarnar el amor y la resiliencia que ofrece la fe. Su vida nos recuerda que la verdadera medida del liderazgo radica en la voluntad de apoyar a los que sufren, ofrecer consuelo y esperanza, y actuar con un corazón dedicado al servicio. A través de sus acciones, Borromeo dejó una huella imborrable en la Iglesia, mostrando que la mayor fortaleza de un líder no se encuentra en su título o posición, sino en su capacidad de servir con humildad y amor. Carlos Borromeo reconoció que la salud y el futuro de la Iglesia Católica dependían de la integridad y el compromiso de su clero. En una época en la que el clero era a menudo criticado por su falta de disciplina moral y dedicación espiritual, Borromeo tomó medidas decisivas para elevar los estándares de la formación sacerdotal y realizar cambios duraderos. Sus esfuerzos por reformar el clero comenzaron con el establecimiento de rigurosos programas de capacitación y la institución de seminarios, escuelas y colegios necesarios para crear una educación estructurada y completa para los sacerdotes. Su visión se extendió más allá del logro académico. Quería formar sacerdotes que no solo tuvieran conocimientos, sino también moralmente fundamentados y espiritualmente firmes. Las reformas de Borromeo exigían que los candidatos al sacerdocio siguieran un plan de estudios que combinara teología, filosofía y cuidado pastoral, de modo que estuvieran intelectualmente equipados y espiritualmente maduros para liderar sus comunidades. Para apoyar esto, estableció seminarios que enfatizaban la importancia de una relación personal y profunda con Dios, reconociendo que un sacerdote eficaz debe ser alguien que viva activamente su fe. Este enfoque estructurado de la educación significó que los seminaristas no solo aprendieran la doctrina, sino que también entendieran cómo incorporar las enseñanzas de la Iglesia en su vida diaria. El compromiso de Borromeo con una educación rigurosa tenía como objetivo arraigar a los futuros sacerdotes tanto en el conocimiento como en la fe, fomentando un clero que pudiera guiar a otros con confianza y compasión. Además de los requisitos educativos, Borromeo inculcó un fuerte código de disciplina moral. Esperaba que los sacerdotes vivieran una vida de integridad y humildad, entendiendo que su influencia no estaba arraigada en el poder, sino en el servicio y la compasión. Exigió que el clero siguiera pautas estrictas que garantizaran que predicaran con el ejemplo. Esto incluía dedicar tiempo cada día a la oración personal, participar en los sacramentos y participar en actos caritativos dentro de sus comunidades. Borromeo entendió que los sacerdotes desempeñaban un papel público importante
y creía que debían ejemplificar las enseñanzas de Cristo tanto en palabras como en acciones. Su insistencia en altos estándares morales estableció una cultura de responsabilidad dentro del clero, donde se animaba a los sacerdotes a ver su llamado como un compromiso de por vida para servir a Dios y a los demás con integridad. Las reformas de Borromeo también abordaron los desafíos prácticos que enfrentaban los sacerdotes en sus parroquias. Sabía que el conocimiento teológico por sí solo era insuficiente para satisfacer las exigencias diarias del trabajo pastoral. Para preparar a los sacerdotes para situaciones del mundo real, implementó capacitación en atención pastoral, enfatizando la empatía, la escucha activa y el apoyo compasivo a los feligreses que enfrentan dificultades. Animó a los sacerdotes a construir relaciones significativas dentro de sus comunidades, a comprender las vidas de sus feligreses y a ofrecer orientación tanto espiritual como emocional. Este enfoque en el ministerio práctico equipó a los sacerdotes para servir como asesores espirituales confiables y ayudó a cerrar la brecha entre la Iglesia y los fieles, fomentando un sentido de unidad y apoyo. Los programas de formación que implementó Borromeo crearon una nueva generación de clérigos equipados e inspirados para predicar con el ejemplo. Su énfasis en la educación continua no se limitó a la ordenación. Animó a los sacerdotes a continuar estudiando, reflexionando y creciendo en su fe a lo largo de sus vidas. Borromeo creía que los sacerdotes deberían ser aprendices de por vida, profundizando continuamente su comprensión de las Escrituras, la doctrina y las habilidades pastorales. Estableció iniciativas para poner a disposición recursos para el aprendizaje continuo, que incluían acceso a textos teológicos, seminarios y talleres comunitarios. Este compromiso con la educación continua ayudó a garantizar que el clero permaneciera intelectual y espiritualmente preparado para satisfacer las necesidades cambiantes de la Iglesia y la sociedad. Las reformas de Borromeo llegaron más allá del clero. También impactaron a los laicos. A medida que los sacerdotes se volvieron líderes más capaces y devotos, estuvieron mejor equipados para educar e inspirar a sus congregaciones. La insistencia de Borromeo en la disciplina moral y el conocimiento teológico permitió a los sacerdotes enseñar la fe con claridad y convicción, transmitiendo estos valores a los laicos. Vio al clero como modelos a seguir, cuyas vidas deberían servir como testimonios vivos de la fe. Al promover la educación y la rendición de cuentas entre los sacerdotes, Borromeo elevó indirectamente la vida espiritual de toda la comunidad de la Iglesia, creando un ambiente donde tanto el clero como los laicos podían crecer en su comprensión y amor a Dios. Su dedicación a reformar la educación y la rendición de cuentas del clero reformuló el enfoque de la Iglesia Católica hacia la formación sacerdotal, con efectos que durarían siglos. El modelo de Borromeo estableció un nuevo estándar, uno que priorizaba la vida espiritual interna del clero, tanto como sus roles externos. Su enfoque en crear un clero moralmente disciplinado y bien educado proporcionó una base para que la Iglesia afrontara los desafíos futuros con integridad. El clero que pasó por su sistema de formación estaba preparado para servir no solo como administradores y maestros, sino como verdaderos pastores espirituales, dedicados a guiar a sus comunidades con sabiduría, humildad y fe inquebrantable. A través de sus reformas visionarias, Borromeo dejó un legado que subrayó el papel esencial del clero en el fortalecimiento de la Iglesia. Su insistencia en la educación, la integridad moral y el servicio compasivo sentó las bases para una Iglesia que no solo era resiliente, sino que estaba profundamente conectada con la fe que profesaba. Hoy en día, los esfuerzos de Borromeo siguen siendo vistos como un modelo de liderazgo eclesiástico, enfatizando que la fuerza de la Iglesia comienza con el carácter, la dedicación y la profundidad espiritual de su clero. Sus reformas sirven como recordatorio de que el verdadero liderazgo espiritual exige disciplina y empatía, cualidades que inspiran confianza y devoción entre los fieles y refuerzan la misión de la Iglesia de servir como un faro de esperanza y compasión en el mundo. La visión de Borromeo para la reforma del clero iba más allá de meros cambios institucionales.
Su objetivo era crear un movimiento transformador dentro de la iglesia que se extendiera hacia las comunidades, tocando vidas y renovando la fe en todos los niveles. Entendió que para que la iglesia fuera una verdadera guía espiritual del pueblo, el clero tenía que encarnar las enseñanzas de Cristo de una manera auténtica y profundamente arraigada en la práctica diaria. Quería que el clero no solo predicara, sino que viviera el Evangelio, que fueran figuras de coraje moral, compasión y fe firme, dando un ejemplo que otros pudieran seguir. Un aspecto clave de las reformas de Borromeo fue su compromiso de inculcar un sentido de humildad en el clero. Animó a los sacerdotes a verse a sí mismos no como figuras de autoridad, sino como servidores de sus congregaciones. Esto fue revolucionario en una época en la que muchos miembros del clero disfrutaban de estatus e influencia social. Al reenfocar su misión en el servicio, Borromeo reformó la cultura del clero para reflejar un modelo de liderazgo más parecido a Cristo, basado en el sacrificio y la empatía en lugar de en la jerarquía y el poder. Exigió a los sacerdotes que pasaran tiempo con sus feligreses, comprendieran sus luchas diarias y atendieran sus necesidades espirituales con paciencia y bondad. De esta manera, los sacerdotes se volvieron más accesibles y identificables, capaces de ministrar verdaderamente a los corazones de la gente. Borromeo también alentó al clero a ser resiliente ante los desafíos y las críticas. Los esfuerzos de reforma no siempre fueron bien recibidos y muchos se resistieron a los cambios que implementó. Sin embargo, enfatizó la importancia de la perseverancia en el llamado espiritual de uno, enseñando que el verdadero compromiso con Dios requería fortaleza para mantenerse firme en la fe, incluso cuando conducía a malestar o conflicto. Su propia vida sirvió de ejemplo de esta resiliencia. A pesar de la oposición, se mantuvo firme en su misión, lo que inspiró a otros a adoptar un nivel similar de dedicación. Esta resiliencia se convirtió en la piedra angular del nuevo clero que ayudó a formar individuos que podían resistir las presiones de la influencia secular y las expectativas sociales, permaneciendo fieles a su sagrada vocación. Además de la integridad personal, Borromeo buscó desarrollar un clero profundamente comprometido con la oración. Entendió que la oración era el fundamento de una vida espiritual significativa y enfatizó su importancia como práctica diaria de los sacerdotes. Borromeo animó a los sacerdotes a comenzar y terminar sus días con oración, conectándose a la presencia de Dios mientras cumplían con sus deberes. Creía que la comunión regular con Dios a través de la oración mantendría al clero alineado con el propósito divino, permitiéndoles servir a sus comunidades con mayor claridad, compasión y fuerza. Este enfoque en la oración fomentó un sentido renovado de espiritualidad dentro del clero, recordándoles que su fuerza provenía de una relación profunda y personal con Dios. Más allá de las reformas que implementó, Borromeo reconoció la importancia del apoyo comunitario al clero. Estableció estructuras para la tutoría y orientación de pares, asegurando que los nuevos sacerdotes tuvieran mentores experimentados en quienes apoyarse en busca de consejo, sabiduría y aliento. Estas redes de apoyo proporcionaron un espacio donde el clero podía compartir sus luchas, crecer en su fe y responsabilizarse mutuamente. Este sentido de comunidad entre el clero fortaleció a la iglesia en su conjunto, fomentando un espíritu de colaboración y reduciendo los sentimientos de aislamiento entre los sacerdotes. Esta estructura de apoyo fue una poderosa adición a las reformas, fomentando tanto el crecimiento espiritual como un sentido de hermandad que mejoró la unidad y la resiliencia de la iglesia. La influencia de Borromeo se extendió también a las vidas de los católicos comunes y corrientes, ya que promovió la participación de los laicos en la misión de la iglesia. Reconociendo que los laicos también necesitaban una fuerte guía espiritual, alentó a los sacerdotes a ofrecer clases regulares de catecismo, organizar grupos de oración y dirigir estudios bíblicos para ayudar a los fieles a profundizar su comprensión de las Escrituras y la doctrina católica. Al centrarse en la educación y el crecimiento espiritual de los laicos, Borromeo pretendía crear una comunidad más comprometida y conocedora, que pudiera apoyar la misión del clero y defender los valores de la Iglesia.
Esta colaboración entre el clero y los laicos fomentó una comunidad unificada que estaba arraigada en la fe, la dedicación y el respeto mutuo. Al remodelar el clero e inspirar un vínculo más fuerte con los laicos, Borromeo sentó las bases para una iglesia que podría adaptarse y prosperar a través de los siglos. Sus reformas no se limitaron a abordar las necesidades inmediatas de la época. Establecieron principios duraderos que continúan influyendo en la Iglesia Católica. Hoy en día, los seminarios de todo el mundo todavía reflejan el énfasis de Borromeo en la educación, la disciplina y el servicio, lo que demuestra el impacto duradero de su visión. Su legado sigue vivo como testimonio del poder de un liderazgo dedicado para transformar una institución, no simplemente a través de mandatos, sino a través de un cuidado, una visión y un compromiso inquebrantable genuinos con el propósito de Dios. Las reformas de Borromeo sirven como un faro para los líderes modernos dentro y fuera de la Iglesia, recordándoles que el verdadero progreso requiere integridad, compasión y un compromiso inquebrantable con el servicio. Su trabajo reformuló el camino de la Iglesia Católica, dejando un legado que ejemplifica lo que significa ser un líder servidor. El compromiso de Charles Borromeo con la Reforma se extendió más allá de su diócesis local para abordar la necesidad más amplia de unidad y claridad dentro de la Iglesia Católica. Al reconocer la confusión que había surgido de diversas interpretaciones y malentendidos de la doctrina, especialmente a la luz de la Reforma protestante, Borromeo se involucró profundamente en la redacción del Catecismo del Concilio de Trento, también conocido como el Catecismo Romano. Este catecismo tenía como objetivo servir como una presentación clara y sistemática de las enseñanzas católicas, asegurando que el mensaje de la Iglesia permaneciera unificado y coherente en diversas regiones y comunidades. Borromeo vio este documento como esencial para fortalecer la fe tanto del clero como de los laicos, ayudándolos a comprender y vivir los principios fundamentales de sus creencias. Borromeo fue un organizador meticuloso y un teólogo dedicado, y su influencia en el contenido del catecismo fue significativa. El catecismo cubría los elementos esenciales de la doctrina católica, incluidos el credo, los sacramentos, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. Al delinear claramente cada elemento, el catecismo ofrecía una comprensión accesible pero profunda de la fe, que podía enseñarse de manera consistente en todas las parroquias y regiones. Borromeo entendió que una herramienta de enseñanza estandarizada era necesaria no solo para reforzar la doctrina católica, sino también para contrarrestar los desafíos teológicos planteados por la Reforma. Quería que los católicos, desde el clero hasta los laicos, tuvieran un recurso concreto que pudiera servir como piedra de toque para sus creencias, particularmente en tiempos de debate o duda. Su dedicación a este proyecto reflejó su creencia de que la claridad en la enseñanza era clave para el crecimiento espiritual y la unidad. Borromeo era consciente de que sin un fundamento común, la Iglesia corría el riesgo de una mayor fragmentación. Al contribuir al desarrollo del catecismo, buscó salvar divisiones, proporcionando una base doctrinal que pudiera guiar tanto a los fieles como al clero hacia una comprensión más profunda de la fe. Estaba particularmente concentrado en garantizar que los sacerdotes estuvieran bien equipados para enseñar el catecismo de manera precisa y efectiva, implementándolo como parte de la educación del seminario. Los instó a utilizarlo en homilías y programas de educación religiosa, considerándolo una herramienta valiosa para nutrir una comunidad espiritualmente madura y bien informada. El trabajo de Borromeo sobre el catecismo también reflejó su compromiso de hacer que las enseñanzas de la Iglesia fueran accesibles a todos. Si bien el documento inicialmente tenía como objetivo ayudar a los sacerdotes en sus funciones docentes, creía que los laicos también deberían tener una comprensión profunda de su fe. Borromeo alentó a los sacerdotes a compartir las enseñanzas del catecismo con sus congregaciones, dirigiendo clases y debates que permitirían a los laicos profundizar su conocimiento. Entendió que un laicado bien informado no solo sería más resiliente en su fe, sino que también serviría como una influencia positiva dentro de sus familias y comunidades. Para Borromeo, el conocimiento de la fe era un don empoderador
al que creía que todos los católicos deberían tener acceso. Además del contenido teológico, Borromeo también destacó el papel del catecismo en la formación espiritual. Reconoció que el documento no era solo un conjunto de doctrinas, sino una guía para vivir una vida arraigada en los valores católicos. Animó al clero a utilizar el catecismo no solo como una herramienta de instrucción intelectual, sino como un medio para inspirar una conexión personal más profunda con Dios. Al comprender los sacramentos, las oraciones y los mandamientos de una manera clara y práctica, los creyentes podían integrar estos elementos en su vida diaria, fomentando una fe activa, significativa y vivida de manera concreta. Borromeo vio esta base espiritual como esencial para crear una iglesia que no solo estuviera unificada en doctrina, sino también vibrante en la práctica. Además, las contribuciones de Borromeo al catecismo reflejaron su visión más amplia de una iglesia reformada y fortalecida. Sabía que sin una base sólida en la fe, tanto el clero como los laicos fácilmente podrían volverse vulnerables a influencias externas y conceptos erróneos. Por lo tanto, el catecismo se convirtió en la piedra angular de sus esfuerzos de reforma, ayudando a construir una iglesia resiliente, educada y unida en su misión. Al garantizar que las enseñanzas de la iglesia fueran coherentes y accesibles, Borromeo sentó las bases para una comunidad que pudiera resistir los desafíos de la época con convicción y claridad. El legado del trabajo de Borromeo sobre el catecismo del Concilio de Trento perdura hasta el día de hoy. Su dedicación a proporcionar un recurso claro y completo ha seguido guiando a generaciones de católicos en su camino de fe. El catecismo sirvió como documento de enseñanza principal en la Iglesia durante siglos y sigue siendo un testimonio histórico significativo de su visión y compromiso con la formación en la fe. A través de su trabajo sobre el catecismo, Carlos Borromeo ayudó a formar una iglesia que no solo estuviera informada, sino también espiritualmente fuerte. Una comunidad que pudiera abrazar con confianza su identidad y misión en el mundo. Sus esfuerzos al redactar este texto fundamental dejaron una marca indeleble en la educación y la unidad católicas, subrayando su creencia de que la verdadera reforma debe comenzar con una comprensión clara y compartida de la palabra y las enseñanzas de Dios. La participación de Borromeo en la redacción del Catecismo del Concilio de Trento fue más allá del simple establecimiento de un documento de directrices teológicas. Lo vio como un camino para revitalizar toda la vida espiritual de la Iglesia. Reconociendo que la fe no se trataba solo de conocimiento, sino también de transformación, trabajó para garantizar que el catecismo abarcara todos los aspectos de la vida del creyente. Su objetivo era hacer del catecismo un recurso dinámico que permitiera a los católicos no solo comprender intelectualmente su fe, sino también vivirla plenamente. Creía que cuando los fieles comprendieran verdaderamente las doctrinas de la Iglesia, podrían vivir con un mayor sentido de propósito, convicción y alegría en su vida diaria. Borromeo también tuvo mucho cuidado en asegurarse de que el catecismo fuera completo y fácil de entender, incluso para aquellos con una formación teológica limitada. Colaboró estrechamente con teólogos, asegurándose de que las doctrinas complejas se explicaran de una manera que los sacerdotes pudieran comunicar fácilmente a sus congregaciones. Borromeo quería que el catecismo fuera lo suficientemente claro para el creyente común y al mismo tiempo lo suficientemente profundo como para guiar a aquellos con formación teológica. Creía que la doctrina debería ser accesible y comprensible, cerrando la brecha entre la teología académica y la fe práctica. Esta inclusión hizo del catecismo no solo una herramienta de enseñanza, sino también un compañero espiritual para los creyentes, capacitándolos para crecer en la fe independientemente de su formación académica. Consciente del inmenso impacto que podría tener el catecismo, Borromeo trabajó incansablemente para garantizar su amplia adopción. Animó a los obispos de toda Europa a distribuir el catecismo dentro de sus diócesis y a integrarlo en los programas de educación religiosa. Su objetivo era crear una iglesia unificada, donde los católicos, ya sea en pueblos rurales o en ciudades importantes, pudieran tener una comprensión común de su fe.
Esta unidad en la enseñanza ayudó a construir una identidad de iglesia cohesiva que pudiera resistir las presiones de las críticas externas y las divisiones internas. Al fomentar este conocimiento compartido, Borromeo creó una base para que las comunidades católicas permanezcan unidas incluso en medio de desafíos y cambios sociales. La visión de Borromeo sobre el catecismo se extendió a su propia diócesis, donde supervisó personalmente su implementación. Organizó seminarios y sesiones de formación para sacerdotes, asegurándose de que estuvieran bien preparados para enseñar el catecismo de forma eficaz. Su dedicación a este enfoque práctico reflejó su creencia de que el catecismo no era solo un texto para distribuir, sino un documento vivo que requería un compromiso personal. Quería que los sacerdotes se sintieran seguros e inspirados al enseñarlo, sabiendo que su entusiasmo y comprensión inspirarían a sus feligreses. Al asumir un papel activo en este proceso, Borromeo subrayó su compromiso de empoderar al clero como maestros y guías espirituales, equipándolos con las herramientas necesarias para nutrir la fe de sus feligreses. Además, el trabajo de Borromeo sobre el catecismo abordó una creciente necesidad de claridad en un momento en el que estaban surgiendo numerosas interpretaciones de las enseñanzas cristianas. Entendió que para contrarrestar los malentendidos y las malas interpretaciones, la Iglesia necesitaba una voz clara y unificada. A través del catecismo, Borromeo ofreció esa claridad, enfatizando el compromiso de la Iglesia Católica con la integridad y unidad doctrinal. Su enfoque no consistía en imponer reglas estrictas, sino en ayudar a los creyentes a ver la belleza y la profundidad de la doctrina católica como una forma de guiarlos más cerca de Dios. En un mundo donde las creencias religiosas eran a menudo cuestionadas, el trabajo de Borromeo proporcionó una base sólida para que los católicos se mantuvieran firmes, fortaleciendo su confianza y fe. El trabajo de Borromeo sobre el Catecismo del Concilio de Trento fue mucho más que una contribución doctrinal. Fue una expresión de su profundo cuidado pastoral por la Iglesia y sus miembros. Vio el catecismo como una forma no solo de instruir, sino de inspirar. Su dedicación a este proyecto demostró su creencia de que la verdadera reforma requería un compromiso con la formación tanto intelectual como espiritual. Su objetivo era cultivar una fe que no solo fuera resiliente, sino también profundamente gozosa, basada en una comprensión del amor y la verdad de Dios. Su visión para el catecismo fue que una de impacto duradero, un legado que moldearía el viaje espiritual de innumerables católicos y proporcionaría un faro de fe a través de generaciones. A través de esta obra monumental, la influencia de Borromeo llegó más allá de su vida, recordando a los creyentes el poder duradero de una fe que es a la vez conocedora y compasiva, arraigada en la tradición y abierta al trabajo continuo de crecimiento espiritual. Su contribución al catecismo del Concilio de Trento sigue siendo un testimonio de su visión de una iglesia que podría permanecer unida, educada y enriquecida espiritualmente, guiando a cada generación con claridad y propósito. El impacto de las reformas de Carlos Borromeo en la Iglesia Católica fue profundo y de largo alcance, y sentó una base que influiría en las prácticas, enseñanzas y cultura de la Iglesia durante los siglos venideros. Su compromiso inquebrantable con la educación, la disciplina moral y el servicio compasivo dejó una marca indeleble tanto en el clero como en los laicos, remodelando fundamentalmente la forma en que la Iglesia abordó su misión. Las reformas de Borromeo enfatizaron la necesidad de un clero bien preparado, un estilo de vida disciplinado que reflejara las enseñanzas de Cristo y un espíritu de servicio a todos, especialmente a los más vulnerables. Estos principios no solo fortalecieron la columna vertebral espiritual y moral de la Iglesia, sino que también sirvieron de guía para las generaciones futuras, dando forma a la esencia misma de la identidad y el ministerio católicos. Un elemento central del legado de Borromeo fue su compromiso con la reforma y la educación del clero. Entendió que una iglesia construida sobre cimientos sólidos requería un clero que no solo tuviera conocimientos, sino también moralmente disciplinado y espiritualmente dedicado. Su insistencia en estándares más altos en la formación sacerdotal, a través de una educación rigurosa,
responsabilidad moral y práctica espiritual dedicada, sentó un precedente para los seminarios en todo el mundo. Creía que los sacerdotes, como pastores de los fieles, debían encarnar las virtudes de la humildad, la integridad y la dedicación para servir como verdaderos modelos a seguir. Su enfoque en crear un clero bien educado y con una base espiritual fomentó una cultura de respeto por el sacerdocio, elevando el estándar para las generaciones futuras. Este enfoque tuvo un efecto dominó, produciendo clérigos que podían liderar, enseñar y nutrir eficazmente a sus comunidades en alineación con la misión de la Iglesia. Las reformas de Borromeo se extendieron más allá del clero y llegaron a los laicos, mientras buscaba fomentar una cultura católica arraigada en la piedad personal y la responsabilidad social. Vio la fe no como una creencia pasiva, sino como un compromiso activo para vivir el Evangelio. Mediante el establecimiento de clases de catecismo, estudios bíblicos y programas de extensión comunitaria, alentó a los laicos a involucrarse más profundamente con su fe y verse a sí mismos como participantes activos en la vida de la Iglesia. El enfoque de Borromeo en educar a los laicos creó una comunidad espiritualmente comprometida y bien informada, sentando las bases para la acción católica y las iniciativas de justicia social que continúan floreciendo hoy. Sus reformas en esta área fueron revolucionarias e inspiraron a los laicos a abrazar su fe como un estilo de vida y a llevar los valores cristianos a sus vidas y comunidades diarias. El énfasis de Borromeo en el servicio compasivo fue quizás uno de los aspectos más duraderos de su legado. En una época en la que los líderes de la Iglesia a menudo estaban distantes del sufrimiento del pueblo, Borromeo dio el ejemplo viviendo con humildad, utilizando sus propios recursos para apoyar a los pobres y visitando personalmente a los necesitados. Su respuesta durante la plaga que azotó Milán sigue siendo uno de los ejemplos más vívidos de su compromiso de servir a los demás, incluso asumiendo un gran riesgo personal. Sus acciones demostraron que el verdadero liderazgo en la Iglesia significaba priorizar el bienestar de los demás y encontrarse con las personas en su sufrimiento. Su abnegación inspiró un renovado espíritu de caridad dentro de la Iglesia, alentando a los católicos a considerar los actos de misericordia como expresiones esenciales de su fe. Más allá de las reformas específicas que implementó, la vida misma de Borromeo se convirtió en un modelo de reforma desde dentro. Reconoció que un cambio significativo requería sacrificio personal, integridad y un compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios. Su humildad y dedicación inspiraron a otros, mostrando que una reforma genuina no consiste simplemente en crear nuevas reglas, sino en transformar corazones. Borromeo dio el ejemplo y encarnó los mismos principios que defendía. Su vida demostró que la reforma no se trata de buscar poder o reconocimiento, sino de un profundo amor por Dios y el deseo de servir a los demás. Este legado de transformación interna como camino hacia una reforma genuina ha inspirado a los católicos a lo largo de los siglos, recordándoles que la fe implica un proceso continuo de crecimiento y renovación personal. La longevidad del impacto de Borromeo es evidente en las estructuras y prácticas de la Iglesia Católica moderna. Los seminarios todavía dan prioridad a la formación rigurosa y moral de los futuros sacerdotes, y la educación laica se ha convertido en un aspecto fundamental de la vida de la Iglesia. Su legado perdura en el compromiso de la Iglesia con la caridad, la extensión comunitaria y la justicia social. Hoy en día, las organizaciones y movimientos católicos continúan basándose en el ejemplo de Borromeo, promoviendo la educación, la integridad moral y el servicio como principios centrales de una vida vivida en la fe. Su influencia también se puede ver en el compromiso de la Iglesia de responder a las crisis con compasión, siguiendo su ejemplo durante la plaga. Para los católicos de todo el mundo, la vida de Borromeo sirve como un poderoso recordatorio de que la fe no es simplemente un conjunto de creencias, sino un llamado a la acción y la transformación. Sus reformas desafían a los creyentes a considerar sus propios roles en la construcción de una iglesia que refleje el amor y las enseñanzas de Cristo. Su ejemplo inspira a los católicos a vivir con integridad,
a servir a los demás desinteresadamente y a abordar su fe como un viaje de crecimiento y renovación que dura toda la vida. El legado de Borromeo es un testimonio del poder duradero de la reforma impulsada por la fe, y recuerda a los católicos que la fuerza de la Iglesia reside en su compromiso con la verdad, la compasión y la dedicación inquebrantable a la voluntad de Dios. A través de su vida y obra, Carlos Borromeo dejó un modelo de lo que significa vivir una fe que es a la vez profundamente personal y profundamente impactante, estableciendo un camino que continúa guiando la misión de la Iglesia hasta el día de hoy. La influencia de Borromeo se extiende al tejido mismo de la espiritualidad católica, destacando que el sacrificio y el servicio personal no son solo caminos hacia la santidad, sino componentes esenciales de una comunidad de fe sólida y próspera. Sus reformas sirvieron como un recordatorio constante, tanto para el clero como para los laicos, de que la fe exige una participación activa en la obra de Dios. A través de su ejemplo, Borromeo mostró que cada individuo tiene un papel vital que desempeñar en la misión de la Iglesia, ya sea dedicándose a una vida de oración, enseñando, sirviendo a los marginados o fomentando la unidad entre los creyentes. Inculcó una cultura de responsabilidad en la que se animaba a los fieles no solo a comprender las enseñanzas de la Iglesia, sino también a vivirlas con convicción y autenticidad. Además, la dedicación de Borromeo a mejorar la calidad de la educación del clero dejó un impacto imborrable que continúa dando forma al sacerdocio católico. Su énfasis en el rigor académico y espiritual animó a los seminarios a ser lugares tanto de desarrollo intelectual como de profunda transformación personal. Entendió que el conocimiento sin virtud no serviría a la misión de la Iglesia. Sus reformas educativas crearon un nuevo estándar para el clero, uno que los llamaba a encarnar plenamente las enseñanzas de Cristo y a liderar sus comunidades con humildad y sabiduría. Este compromiso con una formación integral formó generaciones de sacerdotes que no solo eran líderes conocedores, sino también profundamente compasivos y empáticos. La visión de Borromeo para la Iglesia era una en la que tanto el clero como los laicos trabajaban mano a mano para lograr un mundo más compasivo y unificado, centrado en los valores del Evangelio. Sus reformas fueron diseñadas para capacitar a todos los miembros de la Iglesia para participar activamente en su fe, promoviendo un espíritu de unidad y colaboración. Al alentar la participación laica, rompió barreras entre el clero y los laicos, fomentando un enfoque más inclusivo de la vida y el ministerio católicos. Esta inclusión sentó las bases para futuros movimientos dentro de la Iglesia que enfaticen el liderazgo laico, la justicia social y la participación activa tanto en la vida de la Iglesia como de la comunidad. Al abordar la corrupción y la laxitud dentro de la Iglesia, las reformas de Borromeo abordaron algunos de los problemas más desafiantes de su tiempo, demostrando que el verdadero liderazgo requiere coraje y un compromiso inquebrantable con la rectitud. Sus esfuerzos no siempre fueron recibidos con los brazos abiertos y enfrentó resistencia y críticas de quienes se sentían amenazados por sus altos estándares. Sin embargo, Borromeo persistió, impulsado por el deseo de ver a la Iglesia florecer en verdad e integridad. Su resiliencia frente a la oposición ilustró que la reforma es un viaje continuo que requiere paciencia, resiliencia y una dedicación inquebrantable a la visión de Dios. Este coraje ha inspirado a innumerables católicos a enfrentar los problemas de su propia época, impulsando un cambio positivo con humildad y gracia. El legado de Borromeo sigue vivo a través de innumerables organizaciones caritativas, instituciones educativas y programas de la Iglesia que se inspiraron en su vida. Su trabajo tiene eco en cada escuela católica que enfatiza un enfoque holístico de la educación, en cada organización caritativa dedicada a servir a los pobres y en cada parroquia que busca elevar a su comunidad. La influencia de Borromeo es un recordatorio de que cada acto de compasión, cada esfuerzo por educar y cada compromiso de servicio juega un papel crucial en la construcción del reino de Dios en la tierra. Su ejemplo anima a los creyentes a abordar su fe no como una práctica aislada, sino como un llamado a mejorar las vidas de quienes los rodean,
asegurando que la Iglesia siga siendo una fuente vibrante de esperanza y sanación para todos. En última instancia, la vida y obra de Carlos Borromeo revelan un modelo de fe que va más allá de la piedad personal, abrazando una visión de la Iglesia activa, compasiva y profundamente arraigada en el servicio. Sus reformas no fueron meros cambios de estructura, eran invitaciones para que cada creyente profundizara su relación con Dios y viviera su fe con convicción. Al desafiar la complacencia y promover una vida espiritual vibrante, Borromeo dejó atrás una iglesia mejor equipada para llevar a cabo la misión de Cristo en el mundo. Su influencia sirve como un llamado eterno para que los católicos encarnen activamente su fe, demostrando que la verdadera devoción a Dios inspira transformación no solo dentro de uno mismo, sino en todo el mundo. Al recordar el legado de Borromeo, se recuerda a los católicos que la fe, cuando se vive con propósito y compasión, tiene el poder de elevar a las comunidades, transformar vidas y acercar a las personas a Dios. San Carlos Borromeo ofrece un ejemplo duradero de resiliencia, humildad y liderazgo compasivo que sigue siendo profundamente relevante para las personas de hoy. Su vida, marcada por el sacrificio personal y un compromiso incesante de servir tanto a Dios como a la humanidad, muestra cómo la verdadera grandeza reside en dedicarse a un propósito superior en lugar de una ambición personal. Nacido en riqueza y privilegios, Borromeo podría haber elegido una vida cómoda. En cambio, respondió a un llamado que le exigía enfrentar los desafíos de una iglesia que necesitaba reformas y una sociedad fracturada por la crisis. Esta elección refleja un nivel de altruismo que inspira a quienes buscan equilibrar el éxito personal con un compromiso con los valores y el servicio éticos. En tiempos de crisis, las acciones de Borromeo dicen mucho sobre la profundidad de su compasión y coraje. Durante la devastadora plaga en Milán, no huyó a un lugar seguro como muchos lo hacían. Más bien, se quedó atrás, atendiendo incansablemente a los enfermos, organizando ayuda y utilizando sus recursos para garantizar que los afligidos recibieran atención. Este ejemplo de autosacrificio resuena con fuerza hoy, recordándonos que los verdaderos líderes dan un paso adelante en tiempos de necesidad y demuestran un apoyo inquebrantable a quienes sufren. En un mundo a menudo impulsado por la autoconservación, su disposición a arriesgar su propio bienestar para cuidar de los demás ejemplifica los ideales de empatía, coraje y compasión. Las personas que buscan orientación en tiempos difíciles pueden encontrar en Borromeo un modelo a seguir que demuestra que la dedicación a los demás puede tener un impacto profundo. Borromeo también enfatizó la importancia de la educación y la disciplina personal, particularmente para aquellos en posiciones de influencia. Al reconocer que el futuro de la Iglesia dependía de líderes conocedores y moralmente rectos, inició reformas que mejoraron la capacitación del clero, estableció seminarios y estableció estándares para la disciplina espiritual que aún son relevantes en la actualidad. Su creencia de que el conocimiento debe basarse en valores éticos y espirituales habla de la búsqueda moderna de una educación orientada a un propósito y del desarrollo del carácter. Hoy en día, mientras las personas y los líderes buscan inspirar cambios positivos, el énfasis de Borromeo en la educación y la integridad moral nos recuerda que el desarrollo personal y el aprendizaje permanente son elementos esenciales de un liderazgo eficaz y responsable. Además, la creencia de Borromeo en vivir una vida de acción intencional e integridad sirve como modelo para quienes se esfuerzan por vivir con un propósito en un mundo a menudo complicado. Entendió que la fe requería más que creer. Requería un compromiso para defender los valores en la vida diaria. Su dedicación a la disciplina moral y la integridad no solo ayudó a reformar la Iglesia, sino que también dejó un legado de liderazgo ético que continúa inspirando a las personas que buscan generar un impacto positivo. Al elegir vivir según sus principios, independientemente de los desafíos, Borromeo demostró que una vida de fe no es pasiva, sino una búsqueda activa de la verdad, la justicia y la compasión. Hoy, en un mundo donde muchos buscan autenticidad, propósito y coraje en sus objetivos,
El legado de San Carlos Borromeo se dirige a todos los que aspiran a liderar con empatía, comprometerse con valores éticos y dedicar sus vidas al servicio. Su vida sirve como recordatorio de que a menudo se produce un impacto profundo a través de los actos más simples de compasión, la búsqueda firme del conocimiento y la claridad moral y el coraje de defender las propias convicciones, incluso frente a la adversidad. El ejemplo de Borromeo nos inspira a ver la fe como un llamado a la acción, a reconocer que la verdadera realización radica en servir a los demás y a abrazar un legado que eleva a la humanidad a través de la humildad, la dedicación y el amor inquebrantable. San Carlos Borromeo sigue siendo un símbolo de reforma, valentía y servicio desinteresado. Su vida fue de dedicación a Dios y al pueblo, demostrando que la fe debe vivirse a través de la acción. Las reformas de Borromeo no solo revitalizaron la Iglesia Católica de su época, sino que también dejaron un legado duradero de integridad y compasión. La vida de Borromeo proporciona un poderoso ejemplo para cualquiera que busque vivir una vida de fe y propósito. Su compromiso con la verdad, su compasión por los vulnerables y su dedicación a la educación nos recuerdan la importancia de alinear nuestras acciones con nuestras creencias. La historia de Borromeo llama a los creyentes a vivir con convicción, humildad y voluntad de servir, incluso cuando esto requiera sacrificio personal. La historia de San Carlos Borromeo nos invita a considerar cómo nosotros también podemos contribuir al mejoramiento de nuestras comunidades y de la Iglesia. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza no reside en la riqueza o el poder, sino en un corazón dedicado a servir a los demás y vivir la verdad de Dios. En un mundo que a menudo valora la autopromoción, el legado de Borromeo nos llama a priorizar la compasión, la integridad y el servicio, haciendo de su vida un ejemplo atemporal de fe en acción.